Hola, Dios les bendiga, bienvenidos. Esto es Tiempos de Gracia. El día de hoy tenemos un programa especial donde vamos a estar hablando de la presencia de nuestro Dios. Y como ven, me acompaña el hermano Juan Carlos, como cada programa. A la derecha mi esposa, la hermana Nayeli, esposa, el hermano Juan Carlos y nuestra hermana Adriana. Todos líderes en nuestra iglesia y quienes hoy nos van a estar compartiendo su punto de vista sobre este tema tan importante que es la presencia de Dios. Quiero leerles lo que dice el Salmo 27 en el verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Este pasaje que acabamos de leer nos habla de uno de los más grandes anhelos y deseos que había en el corazón de David, que era poder estar continuamente en la presencia de Dios. Creo que en el Antiguo Testamento no hay nadie que nos hable y nos revele tanto la presencia de Dios como él, ya que él desde adolescente conoció la presencia de Dios y siempre quería estar en ella. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis que Adán y Eva, cuando ellos fueron creados, conocían la presencia física de Dios. Pero una vez que ellos caen y cometen pecado, son expulsados de la presencia de Dios. Y ahora nosotros ya no conocemos la presencia física de Dios, sino la espiritual, la que está en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. El pecado nos impide poder conocer esa presencia física de Dios. Algún día la conoceremos porque estaremos delante de Él cara a cara, como la palabra de Dios lo promete. Pero mientras tanto, el Espíritu de Dios está en nosotros y es así como podemos experimentar la presencia de nuestro Dios. Sí, algo que me impacta de la vida de David son dos cosas. Primero, que él sacrificaba a Dios aquello que más le costaba. Entonces dice que él quería comprar la heredad y Ornán le preguntó que para qué, y él le dijo que para hacer ahí el templo a Jehová. Y le dijo Ornán, bueno, pero si es para el templo no te cobro nada. Entonces él le dijo, no, yo no voy a dar a Dios nada que no me cueste. Y la segunda cosa es que se despojaba. Cuando el arca entró en la ciudad de Jerusalén, él dice que se despojó de sus vestiduras y entró danzando y alabando a Dios. Y esa es otra cosa que hay que hacer cuando estamos delante de la presencia de Dios, no físicamente, sino almáticamente. David se dejaba escudriñar por la presencia de Dios. Incluso el Salmo 138, ahí declara él que él ha conocido su entrada y su salida, él ha conocido su levantarse, su acostarse. Entonces dice que todavía no está el pensamiento en su mente cuando Dios ya lo sabe todo. Y esa es otra cosa que debemos de aprender acerca del ejemplo de David, que hay que desnudar el alma delante de Dios para que la presencia pueda ser una con nosotros. Y él exclama ahí que una frase que dice que Jehová, la habitación de tu casa he amado. Y uno llega a reconocer que la relación que tenemos con Dios a través de su presencia es igual a la que tenemos cuando estamos casados, cuando estamos en un matrimonio. Las mismas cosas que nos hacen anhelar la presencia del otro es lo que nos hace anhelar la presencia de Dios. Estar ahí en ese lugar y sacar todo lo que tenemos dentro para que la presencia de Dios pueda ser una con nosotros. Amén. Qué importante lo que comenta, ¿verdad?, el hermano Juan Carlos, hablando sobre cómo David experimentaba la presencia de Dios y no importaba la condición, ¿verdad?, en la cual se encontrara. Quiero decirles, ¿verdad?, que la presencia de Dios no son sensaciones. La podemos percibir a través de nuestras sensaciones. Tú puedes llorar, tú puedes quebrantarte, tú puedes sentir gozo, sentir alegría, sentir paz.
todas esas manifestaciones, dice la palabra de Dios, que provoca en nosotros la presencia de Dios. En ocasiones la presencia de Dios, dice la Biblia, que se manifestaba como un fuerte viento que encendía carbones. En ocasiones la presencia de Dios se manifestó como una neblina, como una nube que entró al templo. En ocasiones la presencia de Dios se manifestaba como fuego, ¿verdad?, en medio de una zarza. Hay muchas maneras de cómo la presencia de Dios se manifieste. Por eso es que no pretendemos con este programa querer decir o nosotros poder explicar qué es la presencia de Dios. El propósito es compartir, ya que no hay nadie, ni los grandes hombres de la Biblia, que hayan podido explicar la presencia de Dios. Es grande, es infinita, no tiene explicación, pero sí se puede experimentar, sí se puede disfrutar y sí podemos nosotros tener plenitud en la presencia de nuestro Dios. Como también en la Biblia nos habla sobre Josué. Josué era una persona que también vivía en la presencia de Dios. Para obtener las bendiciones y ganar tantas victorias y territorio, era porque tenía esa fuerza que Dios le daba. Y también en el libro de Josué, Dios le decía que así como había estado con Moisés, también estaría con él. Y la presencia de Dios precisamente era esto, la valentía, la fuerza, la fe. Para que él pudiera obtener bendiciones de Dios, era porque siempre buscaba la guianza y la sabiduría que Dios le daba. Algo que también me gustaría retomar acerca de lo que usted comentaba en relación a que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Quiero tomar la palabra plenitud. Cuando nosotros como seres humanos decimos plenitud, estamos englobando una total satisfacción para las personas. Muchas personas dicen, bueno, como tú siendo cristiano no te das la oportunidad de salir, ir a divertirte, ir a fiestas donde tu alma se goce, donde puedas experimentar satisfacción en tu alma. Mas cuando nosotros venimos y conocemos la presencia de Dios satisface todo deseo en nuestro ser, todo deseo en nuestra alma, de tal manera que aún los deseos o lo que el mundo nos pueda ofrecer como algo benéfico para nosotros o como algo que nos va a traer satisfacción, queda a un lado. Es como dice la palabra, en la presencia de Dios hay plenitud total para nosotros en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Bueno, yo también quisiera agregar que para nosotros los cristianos la presencia de Dios pues es el lugar favorito. Cuando nosotros experimentamos lo que realmente llena nuestras vidas, lo experimentamos en la presencia de Dios. Y entonces nosotros cada vez anhelamos más y cada vez queremos más de Dios, que Él siga hablándonos, que Él siga llenándonos. Y yo también veo en la presencia de Dios una dirección, un rumbo de nuestras vidas, de nuestras decisiones que tomamos a diario. De hecho, allá en el libro de Éxodo, cuando Dios le pide a Moisés que construya un tabernáculo, y él lo hace junto con todo el pueblo, dice la palabra que cuando Moisés entra a buscar de Dios, una nube desciende en ese lugar y llena ese lugar, y que cuando el pueblo de Israel ve que Moisés entra a buscar de Dios y ven la nube descender, que todos ellos, dice, se ponen a adorar desde sus habitaciones, se ponen a adorar a Dios, porque saben que Moisés está siendo visitado por Dios y saben que Dios le dará siempre dirección a Moisés de cómo conducirse, ¿no? Lo vemos también cuando van por el desierto, que dice la palabra que la nube los guiaba por el día y en la noche había una columna de fuego que los estaba guiando. Entonces, así mismo lo vemos en nuestras vidas. Nuestros ojos o nuestra simple vista no tiene capacidad de ver más allá. Sin embargo, tenemos un Dios, ¿verdad?, que todo lo sabe, que Él conoce nuestras vidas, que nuestro futuro está en sus manos, que Él guarda nuestros futuros, y quién más que Él para poder decirnos hacia dónde ir, qué es lo que hay que hacer y qué decisiones tomar para que... Y cuando leía sobre este tema, ¿verdad?, una de las preguntas que
que vino a mi espíritu, ¿verdad? Era a qué edad se puede experimentar la presencia de Dios, ya que pues hoy vemos a través de redes sociales a niños siendo tocados por el Señor, y hay personas a veces con mucha incredulidad que dicen que eso es emoción nada más del niño. En la palabra de Dios encuentro a Juan el Bautista desde el vientre, a Jeremías desde el vientre, siendo, ¿verdad?, tocado por la presencia de Dios, a Samuel que dormía en el lugar de la presencia de Dios, a David de quien hemos hablado, a Daniel que en su adolescencia y juventud conocieron la presencia de Dios. Veo a Moisés ya en una edad adulta, ¿verdad?, estando frente cara a cara con la presencia de Dios. Veo a Abraham también ya en una edad anciana. Entonces creo que no hay una edad, es cuando Dios decida manifestarse, porque es muy diferente que tú estés en un lugar que está lleno de la presencia de Dios y puedas experimentar eso, a que tú estés cara a cara con Dios y puedas sentir su presencia apuntando hacia ti, puedas sentir la presencia de Dios dirigiéndose hacia ti. Sí, es muy importante la presencia de Dios para un cristiano. Muchos toman como algo opcional sentir la presencia de Dios cuando es lo primordial. El Señor anhela tener esa comunión, si no, no hubiera mandado a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el puente para unirnos con Dios. Entonces, como dice un pastor colombiano, algunas iglesias la presencia de Dios tiene que estar ahí porque Él lo ha prometido, que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Dios, pero Él no se siente a gusto con el tipo de adoración que nosotros hacemos. Como ya lo vimos en los ejemplos de los grandes personajes de la Biblia, hubo un anhelo en lo profundo de su corazón por estar en la presencia de Dios. Entonces, estar en la presencia de Dios nos renueva la mente, nos renueva las fuerzas, es como un hálito de vida que sale de Él para nosotros seguir caminando en este camino tan difícil. Sin la presencia de Dios podemos morir espiritualmente. Es un suicidio espiritual no estar en la presencia de Dios. En efecto, como dice el hermano Juan Carlos, la base de un cristiano es la presencia de Dios. Sin Él no hay un crecimiento, no hay una madurez, no nos podemos llenar de fe. En esos tiempos que buscamos de comunión con Dios, en leer la palabra, en cantarle a Dios, en tiempos de oración, viene una madurez y sobre todo nuestra mente se renueva, porque diariamente nuestros ojos ven lo que tenemos al frente y muchas veces no es lo bueno, es lo doloroso que estamos viviendo. Pero cuando nos vamos a la presencia de Dios, Dios nos vuelve a activar esa fe y volvemos a ver a través de Él y nos vuelve a levantar con mayor deseo de seguir adelante, ganando victoria, doblando rodillas de día y de noche. La presencia de Dios nos renueva grandemente y nos da la fuerza y la fortaleza de seguir adelante. Algo que también menciona la Biblia, un pasaje que dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando la palabra menciona venid a mí, también está haciendo referencia a venir a mi presencia. Eso significa que si yo voy a la presencia de Dios, si yo estoy pasando por dificultad, si yo estoy pasando por enfermedad, Él me va a hacer descansar. Entonces, por consecuencia, en la presencia de Dios encontramos descanso y encontramos reposo. Vivimos en un mundo donde actualmente decimos la mayor enfermedad de todos es el estrés. Y yo escuchaba una predicación que decía, bueno, el estrés no es más que estar preocupado por lo que te puede pasar en el futuro. Mas si nosotros venimos a Dios, esa preocupación cae porque nosotros tenemos la confianza en que Dios tiene el control de todas las cosas. Y todo lo que le sucede, dice la palabra, a los que le aman, le sucede para bien. Entonces, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, estamos entrando a un momento o a un tiempo de total reposo, de total descanso, donde uno se puede levantar todos los días y dice, bueno, Señor, hoy es un nuevo día y yo sé que hoy tienes una nueva oportunidad para mí y
buscar también la guianza de Dios a través de su presencia y decir, hoy, ¿qué es lo que voy a hacer para ti? O hoy, ¿qué es lo que tú tienes preparado para mí? Entonces, la presencia de Dios no solo se experimenta, como ya lo mencionaba el pastor, en emociones, no es solo llorar, no es solo sentir que tu cuerpo está experimentando algo, sino la presencia de Dios es un estado constante de vivir conectado con el Padre para que Él te pueda dirigir todos los días de tu vida. Bueno, y también lo maravilloso de esto es de que tenemos un Dios omnipresente, ¿no? Lo que comentaba hace un momento la hermana Nayeli, de decir, estamos pasando por problemas, estamos angustiados, estamos estresados, y dentro de la omnipresencia de Dios, no hay ningún templo, ninguna construcción que pueda contener la presencia de Dios. Nosotros no podemos decir, vamos a esperar hasta el domingo que haya culto o que haya servicio para poder ir y orar y pedirle a Dios que nos ayude y entrar a la presencia de Dios, y hasta entonces voy a encontrar el descanso que yo necesito, sino que en el momento mismo en el que estamos pasando esa dificultad, nosotros en donde estemos, en la casa, en el trabajo, en el lugar que estemos, podemos nosotros conectarnos con Dios, y Él ahí es donde mandará su ayuda, donde mandará su bendición para nosotros. Otro punto que quiero aclarar es que la presencia de Dios, dice la Biblia, que un atributo que tiene Dios es que Él es omnipresente y lo llena todo. Entonces, pero no en todo lugar la presencia de Dios se manifiesta. La presencia de Dios responde a lo que nosotros hacemos, a la manera como nosotros honramos y agradamos a Dios. Y muchas veces hay lugares donde la presencia de Dios descendió, cayó, pero empezó a ser deshonrada. Y ese es uno de los más graves peligros que puede cometer un cristiano: deshonrar la presencia de Dios, porque ésta huirá de nosotros, ésta se apartará de nosotros, como sucedió en el caso de Saúl, que él hizo varias cosas una tras otra para estar deshonrando la presencia de Dios. Y llegó un momento donde él pensaba que la presencia de Dios seguía en él, y dice la Biblia que la presencia de Dios ya no estaba con él. Por eso es importante que nosotros cuidemos la presencia de Dios. También en 1 Samuel capítulo 4 había un pueblo llamado los filisteos. Ellos, en guerra contra los israelitas, capturaron el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios dentro del tabernáculo, y se la llevaron al lugar donde ellos habitaban. Y dice la palabra que vino sobre ellos enfermedades, que vinieron un montón de cosas que los oprimían, y así estuvieron mandándola de un lugar para otro en todo el capítulo 5, y hasta el capítulo 6 dice la Biblia que la regresan, pero no la regresaron vacía. Entendieron hasta ellos, no siendo del pueblo de Israel, que habían ofendido a Dios. Sí, vemos en la vida de Saúl cómo él trató de agradar a los hombres, incluso bajo la cobertura de Samuel el profeta, él cometió esos agravios. Entonces también debemos de considerar esto, de no agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y otra cosa que usted comentaba, hay que sacrificar siempre a Dios, no tomar a la ligera o no tener una actitud de, bueno, pues aquí está la presencia de Dios, pero pues hoy no voy a darle todo lo mejor que tengo, porque tengo problemas, porque tengo muchas cosas en la cabeza. A veces eso es lo que el enemigo quiere, que cuando vengamos a la presencia de Dios, Él, como es el príncipe de la potestad del aire, a veces nos inocula en el pensamiento con otras cosas, que ese tiempo que deberíamos de estar enfocados buscando en su presencia, la toman otros pensamientos. Entonces, vivir de manera tal de que la presencia de Dios, cuando esté en nosotros, la sepamos aprovechar, porque la misma palabra dice que seamos sabios también en el tiempo en que pasamos delante de su presencia. Dos cosas que vemos siempre en la iglesia son los tiempos de alabanza y los tiempos de adoración, y ahí vemos un derramar de la gloria de Dios. Ahora, yo creo en lo personal
leyendo en los Salmos que la alabanza nos hace entrar a la presencia de Dios, pero la adoración nos hace comunicarnos con Dios. Cuando tú logras conectarte en la adoración, empiezas a comunicarte con Dios, empiezas a sentir la voz de Dios en tu corazón, en tu interior, hablando a tu vida, y sales de la presencia de Dios más pareciéndote a Jesús. Algo que también yo escuchaba en una predicación era que nosotros nos convertimos en lo que nosotros adoramos. Y en los momentos de alabanza y de adoración es un tiempo en los cuales nosotros nos empezamos a conectar con el Padre, de tal manera que cada letra de cada alabanza y cada adoración se convierte en un clamor, se convierte en una declaración de fe en la cual estamos rindiendo honor al Padre en relación a sus atributos, en relación a su santidad. Y algo que sucede es que cuando nosotros comenzamos a adorar, estamos dándole a Él, pero cuando Él ve nuestra adoración, Él lo que hace es empezar a descender y empezar a llenar toda su casa con su presencia. Entonces no podemos poner en menos esos tiempos de alabanza y adoración. Tal vez muchas personas no logran conectarse en esos momentos y vemos que el de al lado está llorando y vemos que el de al lado está experimentando algo glorioso y a lo mejor el que está al frente o a lo mejor el que está al otro lado no está sintiendo la misma experiencia, pero no significa que la presencia de Dios no esté ahí, significa que yo aún o el que no está conectado con el Padre es que no ha entrado en la presencia de Dios a través de la adoración. Entonces necesitamos aprender a entrar también a la presencia de Dios a través de lo que nuestros labios exclaman, a través de lo que nuestra voz declara, para que ahí podamos también tener un encuentro con nuestro Señor. En este mismo tema, en este mismo punto sobre la alabanza y adoración en la presencia de Dios, desde el año pasado Dios hablaba en mi corazón a través de dos pasajes que son muy conocidos por la mayoría de nosotros como cristianos. El primero está en Jeremías 33, que habla que cuando nosotros clamamos y oramos, nosotros buscamos a Dios. Pero en el libro de Juan dice la palabra de Dios que cuando tú adoras, entonces Dios te busca a ti, ya que Él busca adoradores, gente que pueda conectarse a través de la adoración en la presencia de nuestro Dios. Hubo en una ocasión, dice la palabra de Dios allá en Éxodo capítulo 20, que el pueblo se le reveló a Moisés porque decían, ¿cómo Dios nada más nos va a estar hablando a través de ti? Y entonces ellos empezaron a decir, Dios también puede hablar a través de nosotros. Y Moisés, que subía al Sinaí para poder conectarse con Dios, para poder entrar al lugar de la presencia de Dios, él clama a Dios, le pide al Señor que se manifieste. Él se manifiesta y entró tanto temor por la irreverencia que había en el corazón del pueblo de Israel, que empezaron, dice la Biblia, a caer postrados uno tras otro, y dijeron, está bien Moisés, sé tú el que nos comuniques lo que Dios habla en su presencia. Porque es lo que pasa con nosotros, que cuando estamos en la presencia de Dios, Dios desnuda nuestra alma y sabemos que hay cosas en nuestra vida que están mal, que deshonran a la presencia de Dios. La palabra de Dios nos enseña que los sacerdotes, cuando entraban al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios en pecado, dice la palabra de Dios que ellos caían fulminados, morían a causa de su condición. Hoy nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios, ya que no hay un velo que nos separe, sino que ahora la presencia de Dios está en todos aquellos que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora nosotros somos el tabernáculo, nosotros somos el templo del Señor. Y si en ocasiones cometemos pecados, ¿por qué no morimos? ¿Por qué no nos pasa lo que le sucedió a muchos sacerdotes en los tiempos antiguos? ¿Sabe por qué? Porque hay una vestidura que se llama gracia, que hay sobre nosotros, que nos cubre y que nos presenta dignos delante de nuestro Padre. Sí, es verdad, es algo que debemos agradecer a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dio ese acceso al lugar santísimo a través de su sangre.
Hoy no morimos precisamente por eso, porque la sangre de Jesús ha cubierto todo nuestro pecado, pero eso no es motivo también para seguir en el pecado, porque a veces nosotros vemos que Dios ya puso el dedo en la llaga en nosotros de lo que está mal y seguimos en ese mismo pecado. Nosotros debemos de saber que Dios no quiere que muramos, no quiere que el pecado nos destruya, lo que quiere es quitar eso de nosotros que nos hace estar cometiendo pecados consecutivamente. Si bien es cierto que Dios es santo, pero también anhela que en nosotros también haya esa santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es por eso que nosotros debemos de santificarnos cuando venimos ante su presencia. Como lo dijo el pastor, los sacerdotes cuando entraban a ese lugar tenían una serie de protocolos de tal manera que dice que ni las vestiduras tenían que tocar el suelo, porque ellos sabían en el lugar en que se estaban metiendo. Entonces nosotros también debemos de presentarnos de la misma manera, ir al Padre para ser justificados y entonces con esa justificación entrar ante la presencia de nuestro Dios. Otro de los puntos importantes, precisamente cuando estamos en la presencia de Dios, Dios nos lleva a poder guardarnos, a vivir en santidad, y es la bendición que nosotros tenemos, que vivimos en el año de la gracia, el saber que si yo le fallé a Dios, yo sé que puedo llegar y acercarme a Él y pedirle a Dios ese perdón y arrepentirme de lo que he hecho y saber que Él nos perdona. Pero eso no quiere decir que por eso tengo que estarle fallando a cada momento a Dios, sino el saber que al estar en su presencia, Él va a ser en nosotros el poder guardarnos, el poder honrarle a Él y poder vivir en santidad para poder honrar la salvación que Él nos dio, de poder vivir en una vida llena de libertad, de bendiciones. Pero al saber que si yo puedo llegar a su presencia y puedo estar en comunión con Él, pues sé que podemos llegar a tener ese crecimiento y esa madurez de poder honrarlo y poder adorarlo. Es muy cierto que cuando pecamos y cuando le fallamos a Dios, nos sentimos como indignos de ir ante nuestro Padre, de ir a la presencia de Dios. Y yo creo que es así como el enemigo trabaja en nuestras mentes, de traernos a memoria y acuérdate de lo que hiciste, y acuérdate de lo que dijiste, ¿para qué vas a ir si tú no vas a cambiar y vas a seguir siendo el mismo? Nosotros debemos de saber discernir que esas voces o esos pensamientos que vienen a nuestra mente, pues no vienen de parte de Dios, porque como lo decían hace ratito, estamos en el tiempo de la gracia, donde Dios no nos rechaza. Al contrario, dice la palabra que cuando abunda el pecado en este mundo, sobreabundó la gracia de Dios. Entonces nosotros debemos de decidir acercarnos a Dios, arrepentirnos y pedir perdón de todo corazón. Y mientras más cerca estemos de Dios, yo creo que es donde más nosotros podemos guardar nuestra santidad. Creo que cuando estamos pasando tiempos de quebranto, tiempos difíciles, tiempos de prueba, sentimos un abandono, no solo de las personas que nos prometieron estar ahí para apoyarnos en todo momento, a veces no solo de nuestra propia familia, en ocasiones sentimos un abandono hasta de Dios, como lo experimentó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Una de sus 7 palabras fueron: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El profeta Elías, después de haber tenido una gran victoria, después de haber visto cómo Dios lo respaldaba a él delante de un montón de dioses, de ídolos a los cuales estuvieron invocando los profetas de Baal y ninguno respondió, de repente él se siente abandonado por Dios y dice la Biblia que cuando el ángel lo encuentra en la cueva donde fue a ocultarse, es que todos los profetas han muerto y solo quedo yo. Y también tenemos en ocasiones nosotros el experimentar ese sentir de abandono de la presencia de Dios, aun cuando Dios no te abandone y Él está ahí. Así es, yo creo que todos en nuestra vida, en nuestro andar cristiano, en algún momento hemos experimentado esa sensación de abandono de parte de nuestro Dios. En los momentos tal vez en que nosotros estamos clamando, estamos orando para que suceda algo o para que Dios nos pueda conceder algún anhelo de nuestro corazón,
y ver que la respuesta de Dios tarda y ver que tal vez pasan los días, pueden pasar años y vemos que lo que hemos estado pidiendo delante de Dios no sucede, nos sentimos abandonados y muchas veces pensamos, es que seguramente Dios ya no me está oyendo, o muchas veces pensamos, Dios no va a contestar esta oración, Dios no va a contestar este clamor. Y son momentos tal vez en los que nuestra fe empieza a menguar y empieza a disminuir, pero no hay que quedarnos con ese sentimiento de abandono y jamás retenerlo por mucho tiempo en nuestro pensamiento, sino al contrario, en esos tiempos es cuando cada día nos debemos estar renovando en Dios. Hasta a veces cuando estamos en ese proceso nos resulta muy difícil ir a la presencia de Dios porque pensamos que ya no está más Él, mas sin embargo la palabra de Dios dice que es importante también en nuestra vida cristiana ese tipo de procesos que nos van a ayudar a avanzar, nos van a ayudar a madurar, nos van a ayudar a crecer y llegar a otro nivel o a otro escalón para poder también tener mayor comunión con nuestro Padre Celestial. El libro de los Salmos dice en el capítulo 114 que a la presencia de Jehová tiembla toda la tierra. Oiga, si la tierra, que tiene más de miles y millones de años de existencia, nosotros que tenemos una vida mucho más frágil, ¿cómo no vamos a temblar en la presencia de Dios? Y con este punto lo que quiero mencionar es que hay mucha gente que juzga lo que otra persona puede experimentar o le puede pasar en la presencia de Dios. A lo mejor puede temblar, puede caer al suelo, puede caer de espaldas, como le sucedió al apóstol Juan cuando le estaba siendo revelado el Apocalipsis, como le sucedió al profeta Isaías. Hay muchos hombres de Dios en la presencia del Señor, caían de rodillas. Lo que quiero con este punto dejar claro es que no podemos nosotros contener la presencia de Dios, es la presencia de Dios la que nos contiene a nosotros. Por eso mi consejo es que pídele a Dios que tú puedas tener tu propia experiencia en su presencia. Sí, yo creo que en estos últimos tiempos, dice la palabra de Dios, que va a haber un derramamiento especial del Espíritu Santo. Hay algunas cuestiones que la gente que no conoce de Dios lo juzga, o incluso cristianos de otras denominaciones, pero aquí, como los dedos de la mano, no son parejos todos. La presencia de Dios puede tocar a una persona de una u otra forma. No puede ser completo para todos porque todos tenemos expresiones, cada uno de manera diferente. Aquí lo importante es que cuando viene la presencia de Dios a una persona, hay un cambio radical en él. Si la persona es tocada por Dios, se cae, habla en lenguas, hace algunas cosas que a la mayoría de nosotros nos parece inadecuada, pero que si esa persona levantándose ahí es diferente, es el Espíritu de Dios que lo ha tocado. Pero si esa persona siguió siendo la misma, pues ha sido algo en la carne, algo que no ha fructificado. Lo que hace Dios no solamente lo hace en mi cuerpo, sino hasta lo más profundo de mi ser, porque ahí empieza el cambio principal cuando la presencia de Dios entra en una persona, que entra hasta lo más profundo y entonces empiezan los cambios que se deben de ver de manera externa. Si la presencia de Dios ha entrado en una persona, eso se debe de notar. Incluso la palabra de Dios dice que los que tienen la presencia de Dios se les ve en el rostro, porque lo vieron en el rostro de Moisés cuando se le iluminaba precisamente por estar delante de la presencia de Dios. Así es que no juzguemos la forma en cómo Dios se manifiesta. Si esa persona ha sido tocada por Dios, va a haber una manifestación externa a través de una actitud diferente a la del mundo. Dejas de depender de ti mismo y empiezas a depender de Dios. Empieza a haber un quebrantamiento en nuestra vida espiritual. ¿Y cuándo se da eso? Cuando estás en la presencia de Dios. Es cuando viene a cambiar completamente tu vida, cambio en nuestra vida espiritual y también personal, porque ya tu forma de pensar ya no depende solo de ti, sino depende también de cómo Dios te ve y cómo Dios quiere que tú veas. Creo también con todo mi corazón que cuando tú estás en la presencia de Dios eres guiado,
pero cuando estás fuera de la presencia de Dios, tú diriges. Y eso fue lo que se negó a hacer Moisés. La palabra de Dios nos muestra cómo a Moisés se le ofrece que el ángel de Jehová va a estar con ellos, la nube de la gloria, la columna de fuego, que el Señor va a derrotar a sus enemigos, que todos los que se levanten contra ellos no van a poder prevalecer, que Dios les va a dar sustento, alimento, y le empiezan a dar toda una cantidad de bendiciones que todos anhelamos y queremos. Pero Dios le dice algo muy importante, es: mi presencia no va a ir con ustedes. Y Moisés, en una acción que pocos tendríamos, desecha todo y dice: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo de aquí no me muevo. Eso de que el ángel venga es calidad, eso de que la columna venga es calidad, pero si tu presencia no viene, yo no me muevo. Moisés sabía que si él está en la presencia de Dios, Dios guiaba todo. Pero si él estaba fuera de la presencia de Dios, solo le iba a tocar dirigir. Y es ahí donde cometemos muchas veces errores. Cuando dirigimos, porque somos imperfectos, cometemos errores, podemos tomar caminos sin salida, podemos tomar malísimas decisiones, podemos tomar decisiones con consecuencias muy graves. Pero cuando estás en la presencia de Dios, no diriges, sino que tú eres guiado, sino que tú guías. Tú dices: allá va la presencia de Dios, vámonos para allá. Ahora se movió para acá, vámonos para allá. Y eso fue lo que empezó a hacer Moisés, empezó a guiar. Él buscaba la presencia de Dios y iba por allá y el pueblo le seguía. Si la presencia de Dios no hubiera estado, Moisés le hubiera tocado dirigir, y eso es lo que puede estar pasando en tu vida. Has dejado tú de guiar, has dejado tú de seguir la presencia de Dios y ahora tú diriges cada paso que das, a dónde vas, cada decisión que tomas. Por eso es que hoy queremos invitarte a que tomes toda esta palabra, todo este mensaje para reflexionar qué tanto hay de la presencia de Dios en tu vida. También nos habla en la Biblia cuando Abraham, Dios le mostró y le dijo que se tenía que ir del lugar en el que estaba. Él fue guiado por Dios y tomó la decisión en la fe de moverse del lugar. Abraham se fue con su familia porque sabía el que le respaldaba era Dios. Y así lo mismo con nosotros como cristianos, que cuando vayamos a tomar una decisión, por muy pequeña o grande que sea, siempre es importante preguntarle a Dios si es de Dios lo que vamos a hacer, el cambio de vida, de ciudad, trabajo, en mi matrimonio, en mi familia. Todo aquello que vayamos a realizar, preguntémoselo a Dios, porque sabemos que ahí está nuestra bendición. Cuando tomamos nosotros nuestras propias decisiones sin consultárselo a Él, vivimos las consecuencias más adelante. Él es el que sabe nuestro futuro, Él es el que sabe lo que está por delante. Así que antes de tomar una decisión, preguntémosle a Dios, vayamos a su presencia y pongámoslo en mano de Dios y que sea Él el que esté tomando la decisión por nosotros. Bueno, en el transcurso de la semana comentaba con dos de mis compañeros de trabajo y ellos decían una afirmación que para ellos sería buena. Decían los dos: yo creo que todos deberíamos saber el día en que nos vamos a morir. Si nosotros supiéramos el día en que nos vamos a morir, tomaríamos buenas decisiones, decían ellos. Amaríamos más, haríamos buenas cosas, haríamos buenas obras. Entonces vemos que como seres humanos tenemos una tendencia a querer poder nosotros tener una dirección exacta hacia dónde llegar, pero en nuestra propia fuerza, en nuestro propio intelecto. Mas sin en cambio, en la presencia de Dios, así como a Moisés, él dijo una declaración muy grande y fue: pues Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero dar ni un solo paso, yo no voy a continuar. Entonces yo creo que no es necesario que nosotros sepamos el día en que vamos a morir para poder tratar de hacer buenas obras. Debemos siempre estar conectados con Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer todos los días. Sí, definitivamente nosotros como seres humanos pues nos equivocamos y fallamos. Y en las decisiones que nosotros tomamos, en nuestra propia opinión, como dice la palabra, nos encontramos con que salimos lastimados y con que nos va mal. Pero si nosotros aprendemos a depender y a ser guiados por Dios, pues es ahí donde vamos a encontrar nuestro bienestar. Yo creo que cuando Dios habla algo en nuestra vida, no debemos dudar ni siquiera tantito, sino poder ir hacia donde Dios nos dice. Sí, vemos en la vida de Abraham cómo él se mantuvo
obedeciendo a Dios, no así su sobrino Lot. Dice que cuando tuvieron una riña con los pastores que tenían de ovejas, de animales de ganado, le pidió a Lot que él decidiera dónde debería de estar, y dice que él vio hacia las colinas verdes, pero que apuntaban hacia Sodoma y Gomorra. Entonces ahí vemos cómo a veces el corazón del hombre se inclina más hacia su interés personal, hacia su interés económico. Pero vemos que Abraham se quedó ahí obedeciendo a Dios y tuvo una gran bendición de ser un hombre muy rico, muy afamado, muy conocido, incluso se le conoce como el padre de la fe. Y vemos cómo Lot, pues tristemente, cae en una situación de incesto con sus propias hijas. Entonces vemos cómo a veces cuando nosotros ponemos la mirada en nuestro interés personal, no acudiendo hacia donde va la presencia de Dios, podemos caer en una situación de pecado o en una situación en la que estemos haciendo cosas incorrectas delante de Dios. ¿Qué tal que hoy estuviéramos delante de una decisión similar, donde tenemos una deuda grandísima de dinero y Dios te dice: te voy a dar el dinero que tú necesitas, pero mi presencia ya no va a estar contigo? ¿Tomarías el dinero aunque Dios no esté contigo, o le dirías: Señor, yo me decido mejor por ti? La palabra de Dios dice ya en Éxodo 33:14 que Jehová le respondió: ¿verdad? Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Esa palabra, yo te daré descanso, implicaba que Dios estaba ahora diciéndole a Moisés que sí iba a acompañarlo, que sí iba a estar con él, pero que también todas las bendiciones que Moisés había rechazado por la presencia de Dios también estarían ahí con él, para que él pudiera descansar de todo el agobio de poder llevar al pueblo de Israel a través del desierto. Una frase que dice: es preferible un desierto con Dios que una tierra prometida sin Dios. A través de todo este programa, nuestro deseo es que tú puedas examinar tu vida y qué tanto de la presencia de Dios hay contigo. Muchos cristianos el día de hoy se encuentran delante de esta decisión como Moisés y deciden mejor por las cosas materiales. Hay gente que le da la espalda a Dios, aún teniendo ellos un ministerio, le dan la espalda a Dios por el amor de un joven no cristiano, de una jovencita no cristiana, por un negocio, por dinero, por muchas cosas. Deciden por esas cosas aunque Dios no esté ahí en medio. Que no hay nada en este mundo por lo que valga la pena darle la espalda a Dios. Si tú eres de los cristianos que vas a la iglesia, sientes que la presencia de Dios te toca, te bendice, que Dios te sana, Dios hace un milagro, pero saliendo del templo regresas otra vez a las cosas del mundo, tienes que tomar una decisión y decidirte por estar en la presencia de Dios de continuo, todos los días, como lo decía David. No necesariamente tienes que estar en el templo. Al principio del programa comenzamos diciendo que la presencia de Dios ahora a través del Espíritu Santo está en nuestro interior, y tú tienes que estar en paz con esa presencia de Dios, porque cuando tú estás en paz con ella, dice la Biblia que eso te trae gozo, que eso te trae descanso, que eso te trae paz. Qué bueno que pudiste estar con nosotros en un programa más. Queremos invitarte a que por favor te suscribas al canal y que compartas nuestros videos con otras personas. Bendiciones.